Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar pequeñas piezas en resina que usaremos después en próximos proyectos. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! En el vídeo de hoy vamos a utilizar la resina E-White de Resin Pro. Es una resina de poliuretano de secado rápido. En apenas 30 minutos tenemos nuestras piezas listas para poder usar. Como en la mayoría de los casos, consta de dos productos, A y B, y en este caso concreto las cantidades son 100% de la cantidad A, 110% del catalizador o producto B. Como siempre vamos a pesar las cantidades, también lo podéis hacer por volumen. Como siempre que trabajamos con resina, hacerlo en un lugar ventilado, esta sí que desprende un poquito de olor, utilizar guantes y proteger nuestra mesa de trabajo. Y voy a trabajar con cantidades muy pequeñas en este vídeo. Los materiales que utilizamos en el vídeo de hoy son en colaboración con la web Resin Pro. Os dejaré todos los enlaces en la caja de información del vídeo y también un código de descuento por si tenéis que realizar una compra y que los productos os salgan más económicos introduciendo el código Creados con Pasión antes de realizar el pago. El fabricante nos recomienda mezclar durante aproximadamente un minuto. No os paséis porque, como os contaba, esta resina cataliza súper rápido. Ya veremos más adelante que si nos despistamos un poquito mínimamente y trabajamos con cantidades muy pequeñas, el margen de tiempo y de trabajo se acorta muchísimo. Tengo preparado ya una serie de moldes con diferentes motivos para ir rellenando y ver después el resultado final. Al principio lo que he hecho ha sido ir separando pequeñas cantidades a un vaso medidor que me ayuda a verter mejor la resina en los moldes porque son piezas muy pequeñitas, separando la cantidad necesaria del envase donde hice la mezcla. Pero sin embargo, cuando he hecho el segundo vertido al molde, me he dado cuenta que la resina ya estaba catalizando, ya estaba endureciendo y se ha estropeado. Ha sido súper rápido, no me ha dejado trabajar ni un par de minutos. Así que he comprobado dos cosas: que no es bueno hacer trasvase de esta resina una vez realizada la mezcla, porque aceleramos el proceso de endurecimiento de esta. Y además, cuando trabajamos con pequeñas cantidades, la velocidad a la que esta resina endurece se dispara. Por tanto, como esta resina es ideal para crear pequeñas piezas que podamos utilizar en otros proyectos, lo ideal es hacer cantidades ajustadas lo máximo posible a los moldes que vayamos a rellenar, para no estropear grandes cantidades. A partir de aquí he ido realizando pequeñas mezclas con la mitad de las cantidades y aunque es más rollo he evitado estropear más resina y ya veis cómo va cambiando el color de la resina que hemos vertido en los distintos moldes hasta adquirir un color blanquecino. Esto determina que el proceso de reacción de la resina ya ha terminado y que podremos desmoldar las piezas. Esta resina es muy densa desde el inicio, pero conforme vamos dejando pasar los minutos se vuelve todavía más densa. Si los moldes que vamos a rellenar son muy estrechitos, tienen recovecos muy estrechos, tenemos que trabajar con ella lo más rápido posible para que no se creen burbujas en el interior o ausencias de resina que nos estropeen los moldes. Luego comprobaremos que los más estrechitos son más difíciles de trabajar con esta resina. Como he ido trabajando por partes, algunas piezas ya están listas para desmoldar y otras no. Vamos a empezar por las primeras que rellenamos a ver el resultado de esta resina. Voy a comenzar desmoldando la llave. Estos moldes los hicimos aquí en el canal cuando probamos la resina E-Gum, también de Resin Pro. Por si no lo habéis visto, os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo, porque es una resina que se trabaja muy bien y podemos hacer molde o replicar cualquier objeto que tengamos en casa y da un resultado estupendo. Lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis, que es ir abriendo un poquito por los bordes para despegar la resina del molde. Como en este caso tenemos algunas piezas interiores que también están marcadas, vamos a ir despegando para no estropear ni el molde ni la pieza resultante. Y ya estáis viendo que la pieza es perfecta.
Como apenas han pasado 25-30 minutos desde que vertí la resina en los moldes, las piezas todavía son un poquito flexibles. Conforme pasen los minutos, en aproximadamente una hora, la pieza resultante será completamente rígida y habrá perdido la flexibilidad que tiene en este momento. Vamos ahora a desmoldar las piezas que hicimos con moldes comprados, como por ejemplo este corazón steampunk que me encanta. Os dejaré también los enlaces a estos moldes por si os gustan en la cajita de información del vídeo. La calidad en el detalle y el relieve de la mariposa me chifla. Después recortaré con una tijera finita esos pequeños bordes que quedan alrededor de las antenas para hacer la figura más finita y perfecta. Vamos ahora a desmoldar una de esas piezas que os contaba al inicio que son muy estrechitas y por tanto más difíciles de rellenar. Estáis viendo todas las rebabas que quedan por encima del molde porque ha sido muy complejo introducir la resina dentro. Antes de desmoldar voy a ir retirando todo lo que pueda de la parte superior ahora que todavía la resina está blandita. Voy a retirar lo máximo posible y después desmoldar. Como veis, este molde ha sido un pequeño fracaso. Empecé a verter la resina cuando ya estaba más densa de lo normal. Ha creado esos pequeños agujeritos o huecos en algunos lados y por tanto la pieza es defectuosa. Como este molde me encanta, no os preocupéis porque estoy segura que lo utilizaré en algún otro trabajo y si no es con esta resina será con otra, lo haremos. Vamos ahora con un vistazo rápido a parte de las piezas que hemos realizado y el resultado de las mismas. Antes de desmoldar las plumas y algunas otras piezas con las que se me ha ocurrido hacer un experimento que veremos a continuación y espero utilizar en próximos vídeos. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Como habíamos visto con la llave, estas piezas, si las desmoldamos inmediatamente después de reaccionar la resina y haber cogido cierta dureza, son flexibles. Voy a utilizar esa flexibilidad con las piezas más finitas como las plumas o alguna de las orlas que hemos realizado para colocarlas sobre un soporte circular, como por ejemplo las latas. Según las voy sacando del molde, les voy dando la forma sobre la superficie donde las voy a intentar pegar después y ayudándome con un trocito de cinta celo, washi tape, carrocera, lo que tengamos a mano, las voy a sujetar para que vayan endureciendo con esta forma tan concreta. Pasado un tiempo vamos a comprobar si estas piezas se quedan completamente rígidas en esta posición o vuelven a la forma original. No sé vosotros, pero a mí me parece una idea estupenda. Y como os decía, con otras piezas, los bordes los podemos recortar con una tijera de punta fina para hacer las piezas más perfectas. Simplemente me encantan. Bueno, ya tengo material para utilizar en próximos proyectos y por supuesto que iré subiendo al canal. ¿Qué os ha parecido el tutorial de hoy? Espero que os haya gustado y entretenido, que os ayude en vuestros futuros trabajos y como siempre me despido. Hasta la semana que viene. ¡Chao!